al ingeniero Victoriano Anguis Terrazas, el cual es el presidente de la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional de México. Es una asociación civil, la cual se dedica a impartir cursos, a dar consultoría, asesoría y demás en el área de salud en el trabajo. Y platicando con él hace unas semanas, veíamos que un buen tema que no se ha visto aquí en este seminario es justamente lo que aparece ahí, que es la importancia de la salud en el trabajo en los sistemas de gestión. Entonces, es importante, muy importante este tema, y le voy a pedir al ingeniero que al final de su presentación pues mencione lo del coloquio, que también es bastante importante. Bueno, entonces le damos la palabra al ingeniero Victoriano Anguis, y como siempre, no sé si quieras que participen con preguntas y comentarios a lo largo o hasta el final. Ok, entonces le dejamos el escritorio al ingeniero Anguis. Gracias, bienvenido. Pues muy buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer esta oportunidad de tratar de transmitir algunos de los conocimientos que he ido adquiriendo en este proceso de la vida. Y bien, como lo dijo Rodolfo, amigo mío de hace mucho tiempo, y en los cuales hemos colaborado en muchos proyectos conjuntamente, igualmente en los procesos de formación. Y agradezco mucho esta oportunidad para poder tratar de transmitir estos conocimientos, pero además el poder sembrar las inquietudes que seguramente irán saliendo durante la presentación. Y para ello, antes de iniciar en los procesos del trabajo, pues bien sabemos que la salud es una de las partes más importantes dentro del desarrollo de cualquier actividad, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde una forma de vivir. Y dentro de los terrenos de la competencia donde hemos estado trabajando, pues nos hemos dado a la tarea de tratar de encontrar los mejores mecanismos para que se mejoren las condiciones del trabajo, y dentro de las mejoras de las condiciones del trabajo está todo lo referente a la salud en el trabajo y fuera de él. Y entonces, dentro de todo esto, muchas veces en el desarrollo profesional, yo soy profesional certificado en seguridad, y manejo algunos procesos de certificación también de manera nacional e internacional, y nos hemos dado cuenta que los accidentes del trabajo siguen ocurriendo, las enfermedades siguen ocurriendo, y tenemos problemas muy severos, no solamente con lo relativo a lo que manejamos en el trabajo, sino también en el desarrollo de la vida particular de cada quien. Y veíamos con Rodolfo en este motivo la importancia de lo que significa la salud en el trabajo en los sistemas de gestión. Entonces, como bien sabemos, los sistemas de gestión es la forma más fácil, en el sentido de la palabra, de administrar procesos de seguridad, pero sin embargo en los procesos de seguridad integral pues vemos que mucho de lo que nosotros estamos mencionando existen divorcios en algunas de las áreas de competencia donde tienen que ver con la seguridad, la salud y la integridad de las personas, independiente del trabajo o giro y actividad económica. Y si bien es cierto que México tiene alrededor de 3 millones de empresas entre familiares, las micros, las medianas y grandes empresas, pues vemos que, por ejemplo, en el área de salud en el trabajo, pues aún falta mucho que hacer. Y precisamente yo veía unas referencias en los diarios de comunicación, en este caso los periódicos, y decían, la Secretaría del Trabajo intensamente ha estado trabajando, y en un trimestre hicieron 35,000 y fracción de inspecciones de las condiciones del trabajo. Y entonces dice, oye, pues si tenemos 3 millones de empresas, pues quiere decir que no alcanzan a hacer más que el 1%, ¿no? Aproximadamente. Y entonces, si yo lo multiplico por los 4 trimestres, pues me dan que realizan únicamente el 4% de lo que requiere realmente la industria para ver si cumplimos con los requerimientos del trabajo. Y dentro de ellos pues está lo referente a la salud en el trabajo, y entonces consideramos lo importante de esta presentación,
en los sistemas de gestión, de qué manera lo podíamos llevar. Entonces, lo que voy a hacer en esta disertación, en la cual, como ya dijo Rodolfo, el doctor Nava, podemos interrumpir e inclusive pues tratar de comentar algunas cuestiones, porque yo creo que es muy importante, y júrenlo que de aquí seguramente saldré también con algunos conocimientos que están fuera de mi alcance. Bien, entonces vemos que dentro del objetivo, pues como dice ahí claramente la transparencia, pues es mostrar el papel e importancia que juega la salud en el trabajo en los sistemas de gestión. Entendiendo que los sistemas de gestión es todo lo que conceptúa aquellas situaciones del trabajo que nos pueden ayudar a prevenir los riesgos del trabajo, estableciendo los programas, obviamente, preventivos y, ¿por qué no decir predictivos? Tanto Rodolfo como yo tenemos unas certificaciones en Japón en lo que es la predicción de los riesgos del trabajo. Entonces, ¿para qué es esto? Pues para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los trabajadores de cualquier giro o tipo de organización a través del desarrollo de programas integrales de seguridad, los mismos cuales consideren las disciplinas relacionadas con la salud, la seguridad y la integridad de las personas. Entonces, el objetivo en sí es mostrar cómo la participación de todos ustedes como expertices o en periodos de formación de esta área de expertos, cómo pudiéramos colaborar con los programas de gestión, viéndolo desde el punto de vista de salud en el trabajo, entendiendo que hay otras disciplinas correlacionadas que nos van a ayudar a mejorar lo que estamos pretendiendo. Pero dentro de todo esto, pues tenemos una serie de antecedentes, ¿no? En primer lugar, estamos en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo. Y posteriormente vamos a ver unas estadísticas, únicamente el resumen, y nos vamos a dar cuenta de la importancia que significa el manejar los programas preventivos en cualquiera de sus manifestaciones, y más la relación que existe en la salud en el trabajo. También hemos visto que existe un aumento de enfermedades producto del trabajo, o sea, por más que le van buscando, entonces la Organización Internacional del Trabajo inclusive ya está tipificando nuevas enfermedades, y sabemos que a través de los médicos del trabajo y del área de especialidad de algunos de ustedes, o de todos, pues están vigilando cuáles son las enfermedades futuras, ¿no? Entonces, podríamos plantear muchísimas, como por ejemplo, los que manejan ahora la famosa computadora, donde estamos todo el día con la mirada fija, cuando no hay un lagrimeo adecuado, entonces se vienen generando nuevas enfermedades. Pero así como esa tenemos las del estrés, y posiblemente haya gente que fallezca a consecuencia de un trabajo y diga, pobre, cayó porque tenía muchos problemas de estrés, porque manejaba esto, ¿no? Pero no está tipificado como una enfermedad producto del trabajo. Entonces, los conceptos modernos de la medicina del trabajo, los conceptos modernos de lo que es la seguridad en su concepto integrado, donde vamos a ver cómo aglutina un distinto número de disciplinas, nos van a ayudar a entender el porqué de la importancia de esto que estamos manejando. Pero también se ha fijado que hay un deterioro de la calidad de vida en general, ¿no? Entonces, ayer creo el día de ayer estaba viendo una participación del doctor Víctor Hugo Borja Aburto, que trabaja en el Seguro Social, y manifestaba todo el impacto que se tiene en relación a la salud, no solamente en el trabajo, sino aquellos que por X circunstancias no hacen ejercicio, comen de más, o comen cosas que no deben ser. O sea, hay una correlación de todo lo que estábamos mencionando, que tiene una referencia directa con la participación de aquellos responsables de manejar la salud en el trabajo. O sea, no podemos nosotros establecer diferencias entre lo que es los estudios de morbilidad, que ustedes los conocen más que yo, con lo relacionado con el trabajo. Pero, ¿cuál es el momento donde viene ese enroque? Pues entonces tenemos que buscar cómo frenar ese deterioro de la calidad de vida en general. Entonces, según lo que dijo Víctor, dice, la expectativa de vida ahora en las mujeres son 78 años de vida, la de los hombres 77. Y entonces vemos que pues ya hay un pequeño margen, pero según los nuevos estudios dicen que la expectativa de vida está decreciendo porque hoy las juventudes pues, están estresadas, y vemos en el periodo que dice, no, es que los estudiantes viven en estrés. Ah, pues claro. ¿Por qué? Pues porque hay faltas de oportunidades de trabajo. Yo doy clases en la Facultad de Ingeniería en la universidad a los ingenieros industriales. Y entonces les digo, a ver, ¿cuál es la relación que existe en la ingeniería con todo aquello que está ahí? Y entonces vemos, la iluminación, pues sí, es parte de responsabilidad de ustedes.
el cálculo de los cambios de volúmenes de aire que necesitamos para que la gente pues, esté bien desde el punto de vista de ventilación. Entonces vemos que hay referenciales muy importantes donde la salud en el trabajo es vital, porque ¿quién va a hacer el examen médico de admisión? El periódico, el específico por el riesgo, análisis de condiciones. Bueno, entonces aquí viene otra situación. ¿Cuándo vamos a ver a los médicos del trabajo o a los médicos generales haciendo recorridos e instalaciones para conocer qué es lo que tiene el recipiente que puede originar una enfermedad de carácter profesional? ¿O cuál es el efecto colateral del ruido, de la temperatura, de las presiones? Entonces vemos que existe una alta correlación donde no podemos establecer las diferencias entre los conceptos de la ingeniería con los de la medicina. Es un conjunto de valores y de profesiones que van orientadas a buscar las mejores estrategias para dominar los sistemas de gestión. También se ha visto que hay un desarrollo exponencial de enfermedades en general, por lo ya dicho, ¿no? Supuestamente, no dicho por mí, porque yo no soy el experto, pues que hay un exceso de gente obesa, ¿no? Y más en los niños. Y entonces yo decía, bueno, y entonces, ¿qué están haciendo las empresas que venden los productos chatarra? ¿Qué no habrá un invento donde digan, voy a vender papas de X marca, pero que sean vitaminadas y que no me produzcan efectos colaterales? Y aunque les aumenten los aranceles y les aumenten los impuestos, seguirán, porque podemos hacer un ejercicio de decir, ¿saben qué? Voy a hacer fiesta en la tarde. Oye, pero las cocas ya subieron, o los refrescos de cola, pues los compran. Y la botana la compran. O sea, no existe freno. Lo único que pasa es que a lo mejor vamos a comprar menos, pero sigue existiendo. Entonces, por eso la correlación que existe con los profesionales, pues tiene que ser realmente de un alto impacto y que exista un reflejo en la salud de todas las personas. También dentro de los antecedentes se ha visto que hay una alta demanda de productos y servicios de calidad en la globalización de los mercados. Entonces, quiere decir que no solamente nos va a impactar de manera global. Entonces, mi persona, yo pertenezco a una asociación latinoamericana de seguridad y higiene en el trabajo, que son 12 países latinos, desde Argentina para acá. Y entonces todos vemos que no solamente es un problema que se tiene en México, es un problema que se tiene en todo el mundo, pero entonces también se ha visto que hay empresas que se han retirado del país porque no tienen las condiciones adecuadas de salud en el trabajo. Entonces, una que me recuerdo, no digo la empresa, una empresa muy importante, pues se llevó todo su staff y la fábrica, pues iban a hacer la parte aeroespacial y se fueron a Brasil porque México no cumplía con los requerimientos de la globalización de los mercados en materia de salud en el trabajo y de la inseguridad, que es otro de los puntos que no viene al caso, pero que no podemos dejar a un lado. También, por otro lado, existen requerimientos mucho más estrictos por parte de los usuarios de los productos con productos seguros. Entonces lo hemos visto y podemos poner ejemplos de los muchos que han ocurrido, y uno de los que me recuerdo, de los que hacen los lápices y que decían, pues, pero tiene grafito y afecta a los niños, pues lo tuvieron que retirar del mercado. Otro de las pinturas a base de plomo, pues ya es pinturas a base de agua. Entonces quiere decir que sí se puede. Pero aquí donde viene la interrelación de la salud con la ingeniería y con otras disciplinas, pues cuando hay una conjunción de esfuerzos y valores. Por eso considero que en la atinada dirección de Rodolfo de hace muchos años de este proceso, pues es la única que tiene formación en materia de salud en el trabajo, les quiero decir, porque surgirán diplomados en las universidades X y todo lo demás, que los conozco a la gran mayoría, pero no se compara con lo que se está haciendo aquí. Pero ¿cómo debería estar este salón? A reventar, ¿no? Pero no todos vienen. Y a pesar de que es un área de oportunidad para todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que tener los productos y servicios que realmente cumplan con las expectativas de los usuarios finales, que al final de cuentas son los humanos. También ha habido un aumento de peligros productos nocivos a la salud, y entonces si nos metemos a la norma 010 STPS que habla de las sustancias peligrosas, pues vemos que hay, en la 10 están marcadas unas, ¿no? Pero hay 72 anexos técnicos, pero además de 72 anexos técnicos, existe un sinnúmero de productos que muchos los desconocemos. Pero cuando nos metemos en la salud en el trabajo, dice, pero los médicos no saben qué es una MCDS, una hoja de seguridad, cómo interpretarla, no desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista médico.
Y entonces vamos a ver cuáles son los efectos colaterales, ¿no? Que no los conozco todos, pero más o menos intuyo qué es lo que puede pasar, porque es una parte de la práctica profesional. También ha habido un incremento de accidentes por incumplimientos y desviaciones de los estándares de trabajo preestablecidos. Y me vuelvo a rezar las normas. Y las normas dicen, las 41 normas laborales, más las ciento y tantos de medio ambiente, más las de salud, más las de protección civil, y vemos que hay una correlación intrínseca en los resultados de las organizaciones, pero que muchas veces los ignoramos por desconocimiento o falta de interés o apatía o no sé, negligencia en algunos casos. Pero no nada más se refiere a ustedes, nosotros somos los profesionales. Y entonces cuando vamos con el director de una empresa, dice, no, porque me cuesta. ¿Sí? ¿Para qué me pides el curso? ¿Para qué me pides el congreso? ¿Para qué me pides esto? Porque ellos lo están viendo en relación pesos de gasto, no lo están viendo como una inversión, y seguramente cuando nosotros vamos a un congreso, pues vamos a aprender cosas precisamente para aplicar en el sentido estricto del campo de la salud en el trabajo. También se ha observado que hay mercados con reclamos de mejores condiciones de trabajo y calidad de vida al interior de las organizaciones. Obviamente las empresas bien fundamentadas, bien estructuradas, pues lo ven como una parte del trabajo, no lo ven como un gasto, que es una de las cuestiones que tenemos que ver. Hoy me decía, y lo digo, una profesional, una doctora que es de medicina del trabajo, dice, ¿sabes cuánto me pagaban a mí al día por 12 horas de trabajo? ¿Cuánto? Dice, 350 pesos diarios. Pero de noche, de la mañana hasta la noche, ¿no? Y eso, si los trabajaba, porque si no, pues todo me los contaba. Y entonces vemos que inclusive los valores no se han logrado dimensionar bien, y eso de los muchos ejemplos que seguramente ustedes conocerán mejor que yo. Entonces lo que se trata es de ir profesionalizando la gestión para que realmente tenga validez todo lo que estamos mencionando. Y ya que entramos en este detalle, pues para tener una precisión de lo que estoy comentando, y no inventado por mí, sino tomado de las referencias de carácter internacional, la Organización Internacional del Trabajo establece que anualmente hay 270 millones de accidentes, con 160 millones de enfermedades profesionales, y donde mueren 2.6 millones, donde aquí hay, si se meten en las páginas, van a encontrar, unos dicen 2.3, otros 2.4, pero el 2.6 es el que yo pienso que está ocurriendo. Y esto los digo porque yo he estado 4 veces en el seno internacional de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, precisamente viendo los conceptos estadísticos, representando a México. Y entonces vemos que las cifras son referenciales que nos están diciendo una realidad. 2.6 millones de muertes por patologías derivadas del trabajo, que ya bien saben cuáles son las patologías derivadas del trabajo, pues son consecuencias del manejo del ruido, temperaturas extremas, presiones abatidas, radiaciones ionizantes, no ionizantes, el manejo de sustancias, o sea, son la mezcla de muchos factores que afectan la salud. Pero también ocurren 335,000 muertes por accidentes de trabajo, y esto está significando el 4% de pérdida del Producto Interno Bruto mundial. Es mucho dinero. Entonces, yo algún día sostenía y decía, yo creo que ahorita sale más barato construir como 100 unidades deportivas que mantener a los futuros que tienen diabetes. Más barato. Pero nadie hace, bueno, sí se hace, pero no se ajusta, ¿no? Obviamente nos incluimos nosotros porque cometemos violaciones a los estándares de salud que ya sabemos que es lo que va a ocurrir. Y lo vemos claramente cuando empieza y sale una cajetilla de cigarros que dice, hasta la calaquita aparece, dice, usted va a morir de esto. Dice, ay, pobrecito, si seguimos fumando, ¿no? Entonces es una parte también de correspondencia con nosotros, o sea, no nada más es la autoridad, sino es la conciencia que tenemos que generar. Es lo que nosotros estamos heredando a las juventudes y a nuestras familias. Entonces, si vemos que ocurre todo eso y vemos que en América Latina mueren alrededor de 140,000 trabajadores, obviamente considerados como, para que no nos digan tan feo, países subdesarrollados, países en vías de crecimiento, ¿no? Pero hay 140,000 muertes de trabajadores, ¿no? Por accidentes de algunas actividades como están plasmadas en la presentación, donde vemos que está la agricultura, la explotación forestal, la minería, la construcción, la pesca y la industria química. Yo me recuerdo el año pasado,
hice un estudio muy directo a la Comisión Nacional Forestal, a la CONAFOR, porque ellos en la norma 008 pues se establecen ciertos lineamientos y me decía el director, oiga, pero ¿cómo me están exigiendo que yo no considere el trabajo infantil? Pues estás matando niños. Ah, pues dices que me exigen que ponga ya lugares donde los pueda proteger, que les mande agua potable, pues ¿qué les das? Pues lo que se toman de los ríos, ¿no? Y entonces vemos que hay frases técnicas, por ejemplo, los cotones, que son los troncos, pues que producen lesiones, ¿no? Bueno, no es desconocido para nadie que México no tiene firmado ni siquiera el convenio de trabajo infantil. ¿Por qué? Eso es una violación contra los derechos humanos. Estamos hablando de niños, y cuando sabemos que niños de Oaxaca o de Guerrero o de X lugares se los llevan al norte, a la pizca, a la siembra, y que manejan fertilizantes. Bueno, se los digo porque yo presido un comité técnico nacional de estándares de competencia laboral, precisamente de los peligros biológicos, donde ya nos metemos directamente a ver cuáles son estándares de competencia laboral que tienen que cumplir los que aplican, que también se enferman, los que también fumigan, que también se enferman, los que trabajamos productos de X circunstancias. Entonces vemos que aquí se ratifica lo que está ocurriendo. Pero esto es en México, y supuestamente México está mejor que otros países. Ahora imaginemos aquellos otros que no tienen estas capacidades de nosotros. Bien, aquí únicamente las estadísticas del 2012, porque no han salido las de 2013, estarán por salir en algunos días más, posiblemente en un mes, aunque el año pasado salieron en agosto, creo, tardaron mucho. Y aquí se ve claramente, ¿no? Nada más es de lo del Seguro Social. Entonces vemos cómo en el 2012 hubo 824.823 empresas registradas, con una población expuesta de 15.671.553, con 434.600 accidentes de trabajo, 118.329 en accidentes en trayecto, que también afectan. Y según las centrales del trabajo, 4.853, que aún sabemos que es una falacia, porque existen muchas más, porque están en la Junta esperando que las califiquen. Y estamos hablando nada más del Seguro Social. Entonces, eso que nos refleja un total de 557.782 accidentes o riesgos de trabajo en total, y vemos como el indicador pues maneja 3.6 de trabajadores expuestos al riesgo que se accidentan, cuando el año anterior eran 2.8. Entonces quiere decir que hubo un incremento. Todo el mundo le pregunta al Seguro Social, ¿y cómo fue? No, es que ahora tenemos mejor sistema de captura. Bueno, pues esa no es una solución, ¿no? La solución es abatir los riesgos de trabajo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los profesionales por abatirlos? Entonces hay una serie de trabajos que sí tenemos que medir. Entonces me permití hacer para esta presentación una serie de análisis estadísticos en relación a las 2012. Y entonces vemos aquí cuáles son los que más afectan con accidentes, y vemos que el Distrito Federal, pues obviamente, aunque su indicador es bajo en comparación de los demás, porque nos da 2.7 de accidentes por cada 100 trabajadores expuestos al riesgo, y vemos cómo Jalisco es el que más tiene, 4.7, y vemos cómo los van acompañando los demás, con Estado de México con 3.9, sumando las dos áreas del Estado de México, y vemos cómo Guanajuato también influye, y como Nuevo León también, ¿no? Entonces, pero ahí están los 5 principales que producen accidentes en México. Aquí están los grandes totales, el número de casos, y entonces si sumamos estos vamos a ver que son los que más influyen en el impacto en relación de los accidentes de trabajo. Yo le voy a dejar la presentación al doctor Nava para que alguien que la quiera, con toda confianza, se la puede llevar. Dentro de los indicadores más altos, pues vemos que Nayarit es el más grande, ¿no? Con 5.3, Colima con 4.8, Jalisco 4.7, el Estado de México 4.6, Sonora 4.6, Baja California 4.5 e Hidalgo 4.5. Si nosotros nos pudiéramos hacer un análisis, como lo vamos a ver posteriormente, pues vamos a ver cómo la industria minera está aportando la gran cantidad de accidentes. Y entonces por eso vemos que de repente la Secretaría del Trabajo saca normas como dice vulgarmente, de boleto, ¿no? Se las hacen rápido porque están afectando a la población de alguna forma en la incidencia de los accidentes, porque faltan medidas más severas para que se cumplan con ello. Y también vemos que las enfermedades del trabajo, pues vemos Zacatecas,
Hidalgo, Coahuila, Tlaxcala, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. ¿Por qué? Pues aquí es donde están las empresas mineras. Entonces aquí se ve claramente cómo están realmente afectando a las condiciones de vida de los trabajadores desde el punto de vista estadístico. Y ustedes dicen, bueno, pues a mí la estadística, pues sí, me dan un indicador, pero ¿para qué vamos a hacer? Pues precisamente si nosotros no tenemos los referenciales, ¿cómo podemos establecer programas estratégicos para abatir o tratar de abolir los riesgos del trabajo? Entonces, para eso nos van a servir las estadísticas. Y entonces aquí intervienen muchos de los factores de la salud del trabajo. ¿Quién hace los procesos de investigación? ¿Quién los va a calificar? Bueno, pues precisamente los expertos en el área, en los sistemas de gestión, pues tendrán que influir para conocer a profundidad qué es lo que está ocurriendo en nuestro país al menos. Y hay otros datos de interés, ¿no? Por ejemplo, ¿qué clase tuvo más riesgos de trabajo? Pues aquí los vemos, que fue la clase segunda con 173.888 casos, pero aquí lo importante es que entre los 20 y 24 años son los que más casos tienen en relación a toda esa cifra. Entonces, con 35.438 casos. Bueno, pues aquí algo tenemos que hacer. Y entonces empezamos a hacer una serie de análisis del por qué ocurren las cosas. Pues obviamente, pues la juventud está ávida de hacer lo que quiere, no valora, no pondera los riesgos que pudieran ocurrir. Digo, posiblemente dirán ustedes, bueno, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, pues para establecer programas dentro de las organizaciones donde tengamos a la gente más ocupada o a lo mejor trabajar un poco más en la sensibilidad de los riesgos de trabajo. En las incapacidades permanentes, la clase 3 fue la que más influyó, con 5.217 casos, y el que más destacó es entre 35 y 39 años, con 806 casos. De la parte anatómica, pues de la que más destaca, pues para nadie es nuevo, que es muñeca y mano, que tuvo un total de 8.557 casos. No hay, yo creo que hay un error, 118.000. Y entre 20 y 24 años fue la población más expuesta al riesgo, con 25.712 casos. Y los accidentes que más se generaron fue en accidentes empleados de servicios de apoyo a la producción, con 64.558 casos. Quiere decir que seguramente la parte de los famosos outsourcing son los que más están afectando en estos casos. Bueno, entonces tenemos que establecer estrategias para ver qué se va a hacer con eso. Y entonces, cuando leemos el periódico que están trabajando en Pemex y por allá explotó alguien y pregunta, ¿cuántos se murieron de Pemex? Como 2 y los otros como 30, ¿no? Bueno, algo está haciendo, lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo no les voy a enseñar, porque ustedes ya lo saben mejor yo, pero ¿qué es la salud en el trabajo? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo define la salud como un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, quiere decir que esto engloba muchos factores que no nada más los va a reflejar en el impacto en los accidentes o enfermedades, sino en todo lo que está correlacionado con la salud en el trabajo. Por eso dice que la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos y que lograr el más alto grado de bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales y sanitarias. Bueno, entonces son definiciones inventadas por mí, están tomadas directamente de las definiciones internacionales, donde nos da clara idea cuál es la importancia de la salud en el trabajo. También en la salud del trabajo debe existir una igualdad de los conceptos de bienestar y de salud. O sea, ¿cuál es el concepto, no? Sabemos que existen los convenios internacionales, en donde México tiene la mayor cantidad signados con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, por lo tanto, pues debemos que ver que estos conceptos realmente sean aterrizados o aplicados dentro de las organizaciones. También la integración de los aspectos sociales, los psíquicos y físicos en un todo armónico, porque los que hemos trabajado en las empresas, yo trabajé muchos años en las empresas, pues veíamos que es tan importante la psicología del trabajo, como la salud en el trabajo, como los incendios, como la seguridad, como la higiene, y la salud ocupacional juega un papel preponderante. Sin embargo, muchas veces ni siquiera se toman en cuenta. Entonces, organizaciones difícilmente contratan un médico del trabajo, o lo contratan por outsourcing unas 2 horas y a ver qué pasa. Y nosotros, si lo podemos ejemplificar, nos vamos a un hotel, y si no, háganlo.
y díganle, oye, ¿dónde está el médico? Ah, no, no se preocupe, si tiene un problema, entonces llaman al médico de la población a que vaya a atenderlos. Y si es urgente, pues a lo mejor alguien, pues como dice vulgarmente, peló gallo ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hubo la atención adecuada en el momento. No lo consideran como un factor. Y yo les juro que he hecho estudios en la hotelería y la seguridad, pues es un bicho raro, ¿no? Pero no nada más ahí. Recientemente los operativos que está haciendo la Secretaría del Trabajo, pues está aplicando los operativos en los hospitales, ¿no? Entonces vemos que en los hospitales dice agentes patológicos, ¿no? Y ahí andan deambulando cualquiera, no existe. Y se mete uno al laboratorio y no hay ni siquiera medidas preventivas de salud, ni siquiera equipo de protección personal requiere, no tienen ni siquiera los tapabocas, menos respiradores, ¿qué es eso? Van a decir, ¿no? Entonces vemos que son factores fundamentales que en todas las industrias seguramente tendremos que incursionar cambiando mucho los conceptos y los paradigmas de lo que es la salud en el trabajo. También hay una adopción de un marco común para el desarrollo de políticas de salud por parte de los países firmantes. Todos los países firman sus políticas, para eso están los convenios. La salud debe entenderse como un estado que siempre es posible de mejorar y que implica considerar la totalidad de los individuos relacionados entre sí y con el medio ambiente en el cual viven y trabajan. Pues es una realidad. Pero entonces, ¿qué? Tenemos que saber aplicar diagnósticos situacionales desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de seguridad, o sea, todas las disciplinas que nos van a ayudar a mejorar las condiciones del trabajo. Entonces aquí viene lo que es la vinculación de los especialistas de la salud en el trabajo con la gestión en seguridad integral. Y dice, en el ambiente de trabajo debe determinar cuál debe ser la respuesta del trabajador ante las distintas actividades desempeñadas. Entonces, quiere decir que el médico del trabajo pues, no es aquel que está esperando lesionados o enfermos en el servicio médico, en el puesto de socorros o en su consultorio, sino es aquel que es capaz de incursionar en las distintas áreas de trabajo para conocer el sinnúmero de actividades que existen, para conocer qué es lo que se está manejando en el tambo de aquel lado, o qué están haciendo operaciones repetitivas, porque precisamente van a incidir en los resultados y en los valores de la organización. También otra forma de vincular es evitar enfermedades de trabajo en áreas sujetas a exposiciones de riesgos y peligros. Entonces están las normas de referencia de cualquier tipo, lo que ustedes quieran, y donde dice qué es lo que hay que hacer, pero es el mínimo cumplimiento, porque falta el meterse a las reglas de operación, a los sistemas de gestión, a las políticas de gestión de las empresas en las cuales desempeñan una labor en la salud en el trabajo. También propiciar la realización de medidas de control en todos los campos y órdenes para evitar daños a la salud. Bueno, se tienen que establecer las medidas de control. ¿Cuáles son? Pues ya muchas lo sabemos, ¿no? Pues hay un examen periódico que se practica, como dice su nombre, valga la redundancia, periódicamente, para saber si no ha habido una afectación del estado de salud de las personas que yo contraté bajo un perfil. Pero ¿cuántas veces hemos hecho el estudio del perfil que requerimos para un puesto X? Difícilmente. Y sobre todo ni siquiera le aplicamos el examen de admisión, y si es el de admisiones abre la boca, a ver reflejos y todo demás, estás bien, fondo de ojo y ya. Bueno, ¿y cómo viene? ¿Dónde viene su trabajo? ¿De dónde trabajó? ¿Qué hizo? ¿Cuáles son sus antecedentes heredofamiliares? No sé cómo le llaman a esa parte. Y entonces vemos que no es el simple hecho de aplicar el examen de admisión, sino cómo lo vamos a aplicar, cuál es el efecto, lo que buscamos contra lo que hace la organización. También hacer una selección adecuada de personal para la ejecución ante las diversas actividades, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuál es el campo de aplicación del profesional en salud? Pues la administración de los procesos. Al final de cuentas somos administradores de un proceso, cualquiera que sea. Existe la biotecnología, la biónica, la cibernética, la ingeniería humana, el diseño industrial, la ingeniería operativa, desarrollo de sistemas. Entonces vemos que han salido un sinnúmero de carreras que están correlacionadas, ¿no?, con la salud en el trabajo. No son ni siquiera desconocidas, sabemos que existen, pero ¿dónde están? ¿Quién las hace? ¿Lo conocen los patrones? ¿Lo conocen los trabajadores? ¿Cuál es la correlación que existe entre el trabajador y el patrón para realmente en un proceso evolutivo de la sociedad pues tengamos mejores condiciones de vida y de trabajo?
Y las disciplinas correlacionadas entre sí, pues la seguridad industrial, que son las condiciones físicas, mecánicas de lo que existe, ¿no? La higiene industrial, para ver las condiciones en las cuales se encuentra la iluminación, la temperatura, expresiones, polvos totales, ruido, las radiaciones y todo aquello que vaya relacionado precisamente con el efecto, ¿no?, del salud de los trabajadores. Entonces, cuando nos metemos a hacer los estudios de ruido, dices, oye, ¿dónde trabajas? En el aeropuerto, pero tengo mis conchas acústicas, mis tapones acústicos, y a veces los decibeles son tan grandes que se está transmitiendo a través de huesos, y quién lo sabe, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos colaterales? Pues ustedes saben mejor, ¿no? Pérdida del equilibrio, un desequilibrio total en todos los aspectos que me va a generar una enfermedad. La medicina del trabajo o la salud ocupacional, pues es todo el concepto que tiene que ver con la relación, y ya está la ergonomía y mil cosas metidas ahí en conjunto todo esto. Entonces está la prevención de incendios, y cuántas veces no leemos ahí que alguien se quemó y que esto pasó. Bueno, pues también es un efecto colateral que nos puede afectar la salud de todas las personas. Y obviamente pues metemos las disciplinas modernas de la protección civil, y lo acabamos de vivir, ¿no? No sabemos si va a granizar y se nos va a desprender todo eso, porque el tamaño de los granizos ya son grandes, ¿no? Y no sabemos si va a temblar hoy o mañana, o si ya llovió de más, o que si va a haber las ventiscas como el día de ayer, que tiraron torres de transmisión eléctrica, se cayeron árboles y todo demás. Entonces vivimos en un mundo del cambio climático manifiesto, pero nadie hace nada por hacer, o pocos hacen realmente algo por esto. ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico de la salud en distintas actividades? Porque no es nuevo, eso viene desde tiempo atrás, ¿no? Y ya bien lo decía en el año 130 a.C., Plinio, donde enuncia normas preventivas del trabajo en minas. Estamos hablando de hace mucho, pero si lo comparamos con el día de hoy, seguimos en la misma y la gente sigue muriendo. Me recuerdo cuando fuimos Rodolfo y un servidor a Japón, y un día preguntamos, oiga, ¿y usted cómo están las enfermedades profesionales aquí? ¿Qué es eso?, nos dicen. Nosotros ya las tenemos en control. Y me acuerdo que vinieron aquí a la facultad, y ahí en la parte alta del edificio, y el japonés dice, oiga, pero ustedes, nosotros ya las metimos hace mucho tiempo, pues ya las tenemos en control, y ustedes están identificándolas, no acabamos de identificarlas. Entonces ahí es un problema donde algo tienen que hacer ustedes para acelerar su proceso, ¿no? Pero ya lo dijo Plinio. Y en el 467 a.C., Hipócrates estudió el agua y el aire, pues seguimos estudiando el agua y el aire, y cada día estamos peor. En 1567 Paracelso comenta la tisis que originan por actividades riesgosas. Bueno, pues siguen existiendo en las minas, en ciertos trabajos, ahí están. En 1633, ustedes ya lo conocen, ¿no?, es Ramazzini, analiza más de 50 profesiones, entonces ahí, pero seguimos en las mismas. Entonces, ¿dónde está la evolución? ¿Qué estamos haciendo nosotros los profesionales? La ley de las Indias, cuando llegó su etapa fuerte, viene la legislación promulgada por los reyes españoles. ¿Por qué? Porque no les convenía que se murieran los esclavos, les costaba mucho trabajo traerlos, ¿no? Entonces había que cuidarlos para que duraran más haciendo la chamba, ¿no? Bartolomé de las Casas los protege. Hay nuevas leyes en el año 1492. Carlos II entre el 1665 y 1700 saca los ordenamientos de la revisión de todas esas situaciones de leyes, ¿no?, que existían en su tiempo, y salen las leyes de Burgos con 9 libros y 6.400 leyes. Bueno, pues seguramente algunas todavía se aplican de alguna forma, ¿no? Pero este repaso obviamente no es con el fin de orientar, seguramente ustedes ya lo conocen, sino ver cómo va la situación de la salud en el trabajo, tan importante, pero sin embargo siguen en su periodo de evolución. La ley 6 hablaba de la situación de los indios, ¿no?, de su libertad, de la reducción de jornadas de trabajo. Entonces bien sabemos pues para qué son los descansos, la protección, la protección ante condiciones de trabajo, el trabajo digno o trato digno, el trabajo de las minas, las encomiendas primarias. Y entonces vemos, si lo reflejamos con lo que arroja la Organización Internacional del Trabajo, seguimos hablando del mismo, de la dignificación del trabajo. Y entonces pues a Bernardino Ramazzini, pues lo conocen ustedes, médico italiano, fundador de la medicina del trabajo, estudió las enfermedades profesionales, en 1700 escribió el de Morbis Artificum Diatriba,
hacen la comparación de los exámenes minuciosos de los factores etiológicos de afecciones propias de los distintos oficios. Bueno, pero si nosotros lo analizamos, seguimos, ¿no? Y seguimos viendo en nuestras estadísticas todo eso, de lo que sabemos, porque hay muchas cosas que desconocemos y lo peor es que los trabajadores ni siquiera lo saben, aunque las normas lo establecen, que obligación del patrón es informar los riesgos a los cuales están sujetos y asegurar condiciones adecuadas de trabajo, pero nadie las respeta. Y en la recomendación 194, sobre la lista de enfermedades profesionales, que es el nuevo grito de la moda, por decir que México está adoptando y se ajusta, habla de recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales y el registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y este convenio y la recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores en 1981 se hizo, ¿no? Y el convenio y la recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo en 1985. La lista de enfermedades profesionales en 1964, en su versión modificada en 1980, y la lista de enfermedades profesionales revisada en 2010, que por ahí anda, ¿no? Que obviamente el doctor Nava sabe mucho mejor que yo, porque él ha trabajado directamente en esas revisiones, ¿no? Bueno, ya dimos un panorama general. ¿Y qué es el sistema de gestión en seguridad integral? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Claro que no nos vamos a detener a ver todo esto, pero ahí está plasmado, ¿no? Es un sistema de gestión, el sistema de gestión de las Américas. Y entonces vemos cómo el sistema de gestión de las Américas, en el cual no es presunción, pero participé el 100% en todo este proyecto, que estamos trabajando y peleado con los países de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y reconocidos ya por algunos organismos internacionales, y vemos cómo pues tenemos que partir de un diagnóstico situacional, que es lo mismo que hacen los médicos. Yo no puedo determinar de qué estás enfermo si no te hago tu diagnóstico, ¿no? Entonces, en el diagnóstico es conocer, o sea, es como yo le llamo la radiografía de la organización, donde vamos a meter todo el concepto integrado, entre ellos está la salud ocupacional, para saber de qué están hechos, cuáles son los problemas que tenemos dentro de las organizaciones. El segundo paso es la parte estadística, donde decimos, son los indicadores que me dicen la frecuencia, la gravedad, la sinistralidad, y yo lo puedo determinar por diferentes sectores, áreas de operación. Lo puedo hacer. Necesito referenciales. ¿Para qué? Para después hacer un análisis minucioso de aquello que me originó los riesgos de trabajo, donde aquí la salud interviene notablemente porque hace un proceso de investigación desde el punto de vista médico, científico, para determinar qué fue lo que originó los accidentes y enfermedades. Entonces ahora sí yo puedo plasmar mis objetivos y no al revés. Dame tus objetivos, voy a reducir accidentes y enfermedades, pero sin fundamentos ni bases. Entonces cuando ya tenemos estos referenciales, yo soy capaz de decir esto. ¿Por qué me voy a ir directamente sobre el efecto causa? Porque yo ya hice un análisis de las causales reales. Y obviamente, ¿dónde voy a plasmar? En un programa integral. Y obviamente, pues muy respetable todas las disciplinas del trabajo y donde la salud en el trabajo interviene en forma notable. Y ahí después hago un análisis, o sea, lo que es la auditoría del proceso y repito el ciclo. Obviamente todo esto soportado en un sistema al que ustedes quieran, el que adopten, híbridos. Y entonces podemos mencionar muchos, el Common Audit Process, el seguridad por objetivos, y las herramientas como el STOP y el Toma 1, Toma 2 existen. El sistema de predicción de riesgos, el modelo japonés, el YAPAS, el canadiense. Entonces podemos ver. Pero si ustedes se fijan, todo está orientado hacia el cero accidentes, cero enfermedades. Eso es únicamente ya plasmar todo lo que estaba en el anterior, que viene a decir prácticamente lo mismo, y que es necesario aplicarlo. Si no, yo no pudiera determinar objetivos reales si yo no tengo los antecedentes. Y ustedes realmente como médicos del trabajo, encargados de la salud en el trabajo, pues saben que tienen que partir de eso. Si no, no van a poder determinar nada, no son adivinos. No van a sacar el dedo y a ver a dónde apunta el aire, sino tienen que hacer una determinación científica. Y entonces obviamente pues aquí es lo mismo que hemos plasmado, pero con una estructura de la aplicación del diagnóstico situacional, como dijimos, en todos los conceptos del trabajo, porque no nada más es la salud en el trabajo, es la seguridad, la higiene, la ergonomía, la protección civil, incendios, los sistemas, etcétera. Y obviamente el establecimiento de los indicadores con los que ustedes quieran,
hacer un análisis de los resultados y de las causales, su fijación de objetivos, elaboración del programa, pero es lo mismo que he planteado en las láminas anteriores, que está orientado hacia el cero. Cero desviaciones, cero enfermedades, cero accidentes. Y entonces, obviamente, no nos vamos a meter a las teorías de Henry ni de Framberg, donde dice que por cada accidente ocurrido hay 29 accidentes no metieron incapacidad y 300 daños a la propiedad, que sin embargo lo contemplan las definiciones internacionales. Y entonces vemos aquí un modelo que se puede modificar y que seguramente se puede entender, donde vemos que la empresa pues administra, ¿no? La empresa establece políticas y que están orientadas a los productos, a la calidad, para que sean competitivos, sean productivos, que estén metidos en los procesos de trabajo, que den el servicio adecuado, y esto requiere una inversión, obviamente buscando la utilidad, pero si ustedes fijan en el área de seguridad, en su concepto integrado, pues también está enfocado a la parte de la seguridad, de la higiene, la medicina del trabajo, la salud en el trabajo, todos los conceptos que seguramente si los plasmamos, esto nos va a ayudar a mejorar nuestros sistemas de gestión en los procesos del trabajo. Entonces, con esos procesos de trabajo, pues seguramente tendremos una población más sana en todos los sentidos. Y obviamente, pues tiene sus fundamentos. ¿Y esos fundamentos cuáles son? Son las 4 razones fundamentales. La primera es el capital humano. O sea, nosotros somos insustituibles, porque yo podía preguntar cuánto vale la vida de cada quien, pues no tiene precio. Entonces, ¿para qué tenemos que procurar? Pues que vigilar y prevenir los riesgos de trabajo, porque lo que estamos trabajando son con elementos humanos, es el humano. Y obviamente hay una responsabilidad social, o sea, desde el punto de vista social, pues tenemos una responsabilidad, porque si analizamos todos los indicadores y los accidentes que ocurrieron y que manifesté en una de las láminas, pues vemos que podemos llenar 5 estadios aztecas completamente llenos de accidentes al año, y eso es mucho. Y obviamente pues hay una afectación económica, no solamente en el aspecto individual, sino a nivel país, y ya se dijo, el 4% del Producto Interno Bruto Mundial se va en accidentes. Y obviamente pues el cumplimiento legal mínimo, que como dice, mínimo, las normas son únicamente referencias para que no cada quien interprete como mejor le complazca o le convenga, sino que realmente nos tenemos que regir sobre ciertos patrones desde el punto de vista legal. Y entonces en todo está, pues se marcan las normas, dice obligación del patrón proporcionar condiciones adecuadas del trabajo, obligación del patrón informar, obligación del patrón capacitar, pero muy raras empresas lo hacen como esto, ¿no? Y entonces, ¿qué fundamenta la seguridad industrial integral? Pues la alta demanda de productos y servicios de calidad ante la globalización de los mercados, requerimientos más estrictos por parte de los usuarios por productos seguros, el aumento de peligros de productos nocivos a la salud, que aunque ya los mencionamos anteriormente, vale la pena el volverlos a presentar, ¿no? El incremento de accidentes por incumplimientos y desviaciones de los estándares de trabajo preestablecidos, mercados con reclamos de mejores condiciones. Entonces eso es lo que va fundamentando, ¿no? Y entonces vemos que hay otras mezclas, ¿no? Dice conceptos fundamentales. La ingeniería y otras profesiones están perfectamente vinculadas con la función de la seguridad industrial al intervenir una serie de factores tales como el diseño, ¿no? Y entonces lo dice, las mismas normas antes y las políticas, dice, para que no tengas accidentes, pues tienes que mejorar tus condiciones del trabajo. Y nos metemos a los aspectos de diseño, ¿no? Y entonces aquí viene el primer factor, dice, oye, en el diseño te has fijado que los que diseñan las instalaciones, primero diseñan todo esto y después, ahora sí llaman a los de seguridad o a los de salud del trabajo para ver qué hay. Dice, uy, qué mala suerte tuvieron, fíjate que donde pusiste esta máquina va a pasar la red contra incendios, ¿sí? Y entonces vemos que la red contra incendios, en lugar de pasar por abajo, pasa por arriba y da una serie de vueltas, ¿no? Pero estamos hablando de maquinaria, estamos hablando de equipos, de instalaciones eléctricas. Entonces me viene a la mente un ejemplo en una empresa que hace productos de cola, o sea, de la Coca-Cola, para ser más explícitos, y me dice, ¿sabes qué? Necesito que me des un curso de seguridad en riesgos eléctricos. Ahí voy yo a dar el curso. Dice, pues, ¿por qué? Le digo, ¿qué tiene que ver eso? Pues, no, es que los de capacitación necesitamos saber esto y además las gentes. Total, haciendo el análisis del por qué lo pedían, resulta que un señor un día llegó a una sala de capacitación similar a esta, nada más que en plano horizontal, y entonces conecta y se quema, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues necesitamos un curso de electricidad.
Entonces vamos a hacer el análisis e investigación de la causal y resulta, ustedes bien saben que el refresco, ¿cómo lo hacen? Entonces tenía unos tanques de criogénicos que tenía fuga, ¿sí? Pero estaba a la mitad de la planta, allá por Lerma, y entonces dice uno, oye, pero ¿cómo fue? No, sí, es que el riesgo ya fue detectado. Pero entonces empezamos a hacer las situaciones lógicas de ingeniería y de conceptos, pues que seguramente alguna vez estudiamos, ¿no? Entonces, ¿cómo la temperatura en Lerma a las 5 de la mañana? Pues abajo del cero, ¿no? Si hay una fuga, los gases van hacia abajo. Entonces no hay dispersión. Entonces voy a buscar dónde fugar. Y entonces todo ese gas se fue a las tuberías eléctricas, ¿sí? Y se metieron ahí. Y entonces obviamente hubo el momento propicio cuando yo conecto y se quema. Pero entonces no era un curso de electricidad, era un curso de identificar riesgos de trabajo, ¿sí? Un proceso de investigación. Pero así como ese ejemplo existen muchos más donde la gente ha muerto, ¿no? Entonces yo como, bueno, dentro de otras actividades que tengo, yo soy presidente de un comité técnico nacional de normalización para productos de producción y seguridad humana, se llama, ¿no? Seguridad humana es todo el globo. Y entonces dije, oye, en México no existe una norma de espacios confinados. No existe. La menciona la 4, la 31 y la 27, creo. ¿Sí? De espacios confinados. Y dice la autoridad, no, si es con esto basta. No basta, porque es una norma específica. Y entonces leemos que en una cervecería mueren 7. Y leemos que en el Cutzamala murieron 2. Y leemos que, y de los que nos enteramos, que en las lumbreras del DF se mueren ahí. Y entonces analizamos, y entonces en Veracruz murieron 17 al estar viendo un recipiente que contenía la mostaza esa que le untamos a los hot dogs y a las hamburguesas, en una limpieza. Y si nos vamos más para atrás, y vemos que hay entonces una norma necesaria que no se hace. Pero ¿dónde interviene la salud en el trabajo? Pues aquí en esos aspectos, para saber cuál es el efecto de la cruza de la sangre más el cloro, pues hace ácido clorhídrico. ¿Qué circula para la sangre? Ácido clorhídrico. ¿De qué mueres? Pues envenenado. Bueno, pues son factores lógicos que necesitamos saber. O sea, la salud ocupacional no está circunscrita únicamente a lo que hacemos, sino a lo que está alrededor de. Entonces ahí es donde vienen los factores importantes del desarrollo de los programas de salud. Entonces por eso vemos pues que hay una relación muy importante en la ingeniería en todo aspecto, pero con las otras disciplinas vinculadas. En el mundo moderno, ¿qué ocurre? Una alta generación de enfermedades por la elaboración y manejo de productos y sustancias peligrosas relacionadas con la higiene industrial. Eso es un hecho. Ya dicen 2.6 millones de muertes por patologías derivadas del trabajo. Entonces la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, o ILO también como se conoce, pues establece programas del Safe Work que todo el mundo aplica, si quieren o no quieren, ¿no? Porque recuérdense que muchos son voluntarios. Habla del trabajo decente para mantener mejores condiciones del trabajo, ¿no? Y habla de los sistemas de gestión, inclusive la Secretaría del Trabajo maneja sus sistemas de gestión, que no voy a criticar porque no es el foro para que yo diga qué es lo que opino de esos sistemas de gestión, porque ellos para evitarse problemas, pues se van a las empresas que ya lo tienen. No, váyanse a las empresas que no tienen nada. Y les pongo otro ejemplo. Recientemente, el año pasado, hice me llamaron a colaborar en una empresa para que hiciera un estudio de seguridad. Y llego allá y dice, pero primero hablo por teléfono, oiga, no están, usted cuando vaya llegando me echa un fonazo. Ahí voy. Pues llegué a un lugar, ni sin señalamientos, un camino medio raro. Pues dije, pues ¿dónde será? Y ya marco, no se preocupe, ahorita salen a abrirle. Sin razón social. Dice, qué bueno que llegó. No, nada más entrégame las constancias de habilidades y se puede ir. No, le dije, yo no me presto a eso. Yo doy el curso. Pues no hay a quién dárselo. Bueno, a veces llama a fulano y a perengano. No sabían leer ni escribir. Pero lo peor no fue eso. Sino que cuando voy a dar, pues dice, pues délo ahí a pie de la máquina. Aquí, pues no hay ni dónde proyectar. Saco mi computadora y digo, pónganse acá atrás. Ya le tuvieron un poco de consideración, me llevaron donde está la recepcionista, después llega el jefe, el dueño, dice, pues métase a la oficina ahí, trabaje en el escritorio, ¿no? Pero cuando hicimos la inspección de las condiciones del trabajo, ni agua potable tenían. En los baños no había agua. Tenían que ir al restaurante de al lado a hacer sus necesidades. Y obviamente tú analizas y dices, no tiene razón social. Bueno, pero eso está ante la complacencia de la autoridad.
porque saben que existen. Y no digo empresas, nombres importantes, porque también existen. Entonces empezamos a ver que hay una alta generación de problemas. Y los menciono porque si nosotros somos profesionales, tenemos que incidir en que se cumplan las cosas. Si no, pues se da cuenta que estudiamos una profesión para volvernos parte del sistema. Y no, yo creo que la función es más importante de lo que estamos haciendo en el terreno del trabajo. Obviamente en el mundo moderno pues hay una tipificación de nuevas enfermedades, como la del ojo seco, la del estrés, la correlación existente entre el trabajo y el ambiente extramuros, qué estamos haciendo hacia afuera, ¿no? La responsabilidad social en el campo del trabajo y la relación con la comunidad, pues ya lo vemos, ¿no? Tenemos impactos ecológicos tremendos, ¿no? Entonces ya lo estamos viviendo. Entonces yo, mi opinión, he dicho, y a veces me quieren pues, colgar, y le digo, para mí hasta ahorita no tiene reversión lo del cambio climático. No tiene reversión. Cada vez vamos peor. Y entonces dicen que los humanos pues, ya están buscando otros lugares donde irse, ¿no? Porque no tenemos aquí, nos estamos acabando en nuestro mundo, pero parte es responsabilidad de nosotros, ¿eh? De muchas de las cosas que hacemos inconsciente o conscientemente. Entonces, ¿por qué cometemos errores? Entonces tenemos centrados a la parte, ¿no? En primer lugar, la inestabilidad emocional. ¿Por qué inestabilidad emocional? Porque es mentira esa falacia que dice, cuando tú llegas al lugar de trabajo, olvida tus problemas y de aquí para acá. No, eso no se puede. Eso nos va a originar accidentes porque la gente no está al 100. La falta de habilidades porque no nos entrenamos, no nos capacitamos. La personalidad del trabajador influye también, pero cuando vemos un psicólogo industrial, pues ¿para qué? No, hombre, si no están locos. Bueno, es una necesidad y una correlación que existe con el trabajo. El medio ambiente laboral, o sea, dónde estamos sentados, dónde están las máquinas, dónde está la iluminación, la temperatura, los polvos totales, cómo lo estamos haciendo para controlar eso. La falta de percepción, no todos percibimos lo mismo. Y la otra es la falta de atención. Entonces, pues existen técnicas, herramientas que obviamente están por ahí en el campo del trabajo. Entonces tenemos que aprender a hacer el reconocimiento de factores ambientales con los aspectos ergonómicos, los peligros biológicos, la evaluación del peligro, la toxicología industrial, la evaluación, los métodos de evaluación. Entonces vemos que existe, tiene un sentido la parte de la salud en el trabajo con todo lo que estamos mencionando. Pero también tenemos que incluirnos en la formación de los aspectos. No basta con lo que estudiamos, así como lo que estudié salud. Así como no basta en el campo de mi profesión, porque yo diario me la paso tratando de investigar a ver qué hacemos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con el debido permiso del doctor Nava, nosotros, por ejemplo, el día 28 y 29 vamos a tener un coloquio internacional donde me traigo al presidente del American Society of Safety Engineers, que es una asociación que tiene más de 100 años en Estados Unidos, que aglutina 35,000 expertos, y que vamos a firmar un convenio, México, o sea, a través de la asociación que represento, con el ACE. ¿Por qué? Pues porque tenemos que modificar mucho los patrones conductuales del trabajo, y donde viene gente de Canadá, de Brasil, de España, para demostrar cuáles son los avances de la certificación. Y ustedes entran en procesos de certificación en diplomados especializados en el área. Entonces, todos estamos en la capacidad del conocimiento. ¿Por qué? Pues que tenemos que ver que hay que mejorar nuestras condiciones de operación, los sistemas de gestionar la salud en el trabajo. Dentro de los controles del peligro ambiental, pues sabemos que existen métodos de control, que vamos a controlar la ventilación, la iluminación, todas cuestiones que nos originan enfermedades de carácter profesional, como es la ventilación industrial y entonces la ventilación en general. Entonces hablamos de edificios enfermos que existen y que seguramente pululan y nosotros ni cuenta nos hemos dado, y de repente dice, pues llego al hotel y me enfermo, me salgo al hotel y me compongo, pero regreso al hotel y me enfermo. Pues es un problema. Y por ahí existe un doctor que se llama Jesús Treviño Cantú, que está en Monterrey, que hizo un estudio de los edificios enfermos que existen. ¿En cuántos estaremos? No sabemos. El equipo de protección respiratoria, o sea, hablamos de equipo de protección personal, no por dar equipo de protección personal, sino utilizarlo en el momento adecuado que se requiere. Y ya lo dije, los hospitales ni siquiera tienen las hojas técnicas, ¿no? ¿Qué requisitos debemos considerar en los programas integrales de seguridad industrial? Pues son las áreas y disciplinas vinculadas entre sí con la salud, la seguridad, la higiene en el trabajo,
las inspecciones del trabajo, los monitoreos y estudios de condiciones de trabajo versus ingeniería, o sea, lo que se refiere a las cuestiones ambientales, hablando de higiene industrial, lo que son los controles específicos para trabajos con riesgo existen, la gente muere. Y obviamente, pues si nos metemos al área de enfermedades profesionales, hijo, pues un montón, ¿no? Y ojalá me acuerdo de todo lo que puse aquí. Y entonces vemos enfermedades causadas por agentes químicos como el arsénico, el fósforo, el cromo, el berilio, el cadmio, el mercurio, salud, lo que es el plomo, el flúor, el níquel, el osmio, el cobre, el selenio, ya se me olvidó el zinc, ¿no? El platino. Y entonces vemos que existe un sinnúmero que están en las empresas, pero que no sabemos. Y entonces tenemos el disulfuro de carbono, los derivados halogenados que los vivimos diarios. Si ustedes dan cuenta, las lluvias tempranas en la Ciudad de México, obsérvenlas ustedes. ¿Qué queda de charco cuando se seca? Amarillo. ¿Y qué es? Azufre. ¿Y qué no es producto nocivo a la salud? Pues ya, ¿no? Y los encuentran en la alta montaña, también allá. Y entonces vemos que hay las lluvias ácidas, ¿no? Que si nos cae lluvia hay que irse a lavar el pelo, si no nos quedamos más pelones. Entonces hay que procurar por la salud, ¿no? Y vemos y leemos en el periódico, hoy el día estamos a 11 en la afectación del rayos ultravioleta, pues nos están quemando aunque estemos vestidos, ¿no? Entonces son problemas que nos van a originar enfermedades causadas por este tipo de situaciones. Ahora, si entramos a enfermedades causadas por agentes físicos, pues ya ni se diga el ruido, las vibraciones, radiaciones, las temperaturas, el aire comprimido, las radiaciones ópticas, ¿no? Todas esas cuestiones. Y obviamente pues están los agentes biológicos, enfermedades infecciosas o parasitarias, como la brucelosis, el virus de hepatitis, el virus de la inmunodeficiencia humana, el tétanos, el antrax, tuberculosis, entre otros, ¿no? Y obviamente hay enfermedades profesionales según el órgano o sistema afectado, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades de la piel, enfermedades del sistema osteomuscular. Entonces, díganme, ¿no existe una relación de lo que estamos trabajando? Existe. No nos podemos divorciar de las otras disciplinas, al contrario, tenemos que sumar esfuerzos para combatir todo esto. Y obviamente está aquí enfermedades del sistema osteomuscular, como es la tenosivitis, de la estiloides radial, la crónica del amaño en la muñeca, la bursitis, etc. Y entonces vemos que existen una serie de enfermedades que van vinculadas directamente con el trabajo. Y el trabajo no nada más está en las fábricas, lo tenemos en el campo, lo tenemos en los aserraderos, lo tenemos inclusive dentro de las tiendas departamentales, que ocupan uno de los principales lugares de accidentes. Pero ahí, ¿ustedes creen que le van a hacer un examen minucioso médico? Pues ni siquiera les dice, a ver, vete ahí con el doctor Simi de los 20 pesos, ahí me traes la receta y ahí te admito, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué están haciendo las organizaciones de cualquier tienda departamental para asegurar una mejor capacitación? Entonces yo me acuerdo que dentro de lo que hacemos en la Facultad de Ingeniería, le digo a mis alumnos, ¿saben qué? La tarea va a ser que se vayan a un centro comercial y me analicen perfectamente todos los movimientos de la cajera. Y ven ustedes cómo la cajera carga cajas de 20 kilos, de 30, de cajitas de 10 gramos y todo, pero son movimientos repetitivos, parada todo el día, atendiendo a los clientes de mal humor, dando dinero, ¿no? Y vemos, son factores. Pero estamos hablando de la cajera y los están dentro, pues igual. Hacinamiento de cargas, no cabe uno. Y si nos vamos a aquellos centros comerciales donde anda hasta el montacargas, pip, pip, y la gente y los niños a un lado, ¿no? Pues se han encontrado muertes en relación a todo eso. Entonces vemos que existen muchos factores que van relacionados con lo que estoy presentando. Y obviamente pues hay también los trastornos mentales del comportamiento, el trastorno del estrés postraumático y otros trastornos mentales o del comportamiento no mencionados en el punto anterior, cuando se haya establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales en un vínculo directo entre la exposición, el factor de riesgo que resulte de las actividades laborales. Pero eso no lo estoy inventando, está tipificado ya. O sea, eso son lo que viene, ¿no? Entonces, obviamente, las organizaciones internacionales están preocupadas de cómo resolver esos problemas, porque cada vez aumentan más los problemas. Entonces, ya lo dije anteriormente, el estrés
ya no es exclusivo de la gente adulta. Bien, los de abajo vienen empujando más, expectativa de vida viene disminuyendo. Entonces, son factores que necesitamos. Obviamente, pues del cáncer profesional ni hablamos, están ejemplos como el amianto, el asbesto, ¿verdad? La benzidina, y muchos otros factores que son causados precisamente por productos del trabajo y además los alineados al trabajo, los propios del medio ambiente. Entonces vemos que nuestra área de competencia y de repercusión es muy importante si incidimos realmente en factores que vayan en la formación, en la aplicación de las medidas de lo que hemos venido aprendiendo en las distintas profesiones. Pues obviamente tenemos las normativas, los convenios internacionales, como tenemos el convenio sobre seguridad y salud en el trabajo de 1981, que es el 155, el 161 que habla del convenio de los servicios de salud en el trabajo, el convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo en 2006, que es el 187, la misma ley federal del trabajo, las normas correspondientes, en este caso la específica, la 30 de servicios preventivos a la salud, que está muy específica, muy orientada a todo eso. Y si no me recuerdo, Rodolfo y yo participamos en esa norma hace muchos años, que la discutimos y le dijimos lo que le faltaba. No le hicieron mucho caso, pero pues ahí al menos trabajamos. Esa es la satisfacción que nos queda, al menos no nos quedamos callados, ¿no? Y entonces vemos que dentro de los instrumentos del Safe Work, por ejemplo, habla de procedimientos seguros de trabajo, ese es de la Organización Internacional del Trabajo, y habla de la obligación de hacer los mapas de riesgo, del monitoreo con instrumentos calificados. Ustedes bien saben que existe una entidad mexicana de acreditamiento que ahí establece cuáles son los laboratorios de prueba acreditados, cuáles son las unidades de verificación, los organismos de certificación, para que todos entendamos y hablemos el mismo lenguaje en la aplicación de los monitoreos ambientales. El análisis de los accidentes, la gestión de salud y seguridad. Entonces, gestión de salud y seguridad, pues eso dice el Safe Work. Y los países lo adoptan, otros no, otros ahí andan como queriendo adoptar. Las guías ergonómicas, que ni siquiera aquí en México nada más está contemplada en el Reglamento Federal de Seguridad y el Medio Ambiente, mencionada, pero no existe norma. Pero usted le pregunta a la autoridad, no, dice, es que si nosotros metemos una norma en ergonomía, metemos en problemas al patrón porque tienen que cumplir, pues que cumplan, ¿no? Porque no tienen derecho de atentar contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Y dentro de las estrategias del Safe Work también está integración en nuevas áreas, como lo que es la promoción a la salud, la protección contra el alcohol, las drogas, el SIDA, el estrés. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son agentes que están influyendo ya en la alta generación de las enfermedades del trabajo, que correlacionadas con los programas que deberíamos llevar dentro de las organizaciones y que muchos no las llevan, según va a incidir en población enferma. Entonces sale más barato el prevenir que corregir. Porque imagínense ustedes lo que nos cuesta un diabético desde que se le detecta hasta que cambia de terreno. Pues mucho dinero, ¿no? Cuando a lo mejor deberíamos observar prácticas, pues obviamente orientadas hacia la salud, buena alimentación, el ejercicio, salud mental, etcétera, entre ellas, ¿no? Que sí existen. Y vemos que también hay un análisis y planificación desde una perspectiva de género, el conocimiento e información de actividades de promoción y movilización, el programa global de colaboración de la técnica del Safe Work y el desarrollo de las capacidades nacionales, que son áreas de competencia de los países que los van asignando. Entonces, si queremos tener población sana, pues tenemos que invertir en los programas de salud, donde seguramente los especialistas como ustedes van a intervenir de una forma determinante. También nuevas normas sobre agricultura y puesta a práctica de las existentes. Sabemos que México tiene muchos problemas en ese sentido. Los sistemas de etiquetado de sustancias químicas, las famosas MSDs o las hojas de seguridad, para saber cuáles son las consecuencias del manejo de esas sustancias o productos tóxicos. La capacidad de respuesta inmediata al sistema internacional de alerta de los sistemas de salud en el trabajo, el programa estadístico sobre lesiones y fatalidades, pero eso lo maneja el Safe Work, ¿no? Instrumentos para ayudar a los servicios de inspección para inculcar la prevención, las guías sobre los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y una cultura de seguridad, cómo van a hacer, cómo lo van a integrar en sus programas de seguridad, los instrumentos para reducir el impacto en el medio ambiente,
el informe del impacto económico de accidentes y enfermedades del trabajo. Entonces vemos que es muy completo, pero ¿quién los llevan a la práctica? Casi nadie. Ni lo conocen, si con trabajos llevamos las normas correspondientes y nos estamos escondiendo para que cuando llegue el inspector vamos a pasar por el lado bonito para que no me levante los incumplimientos que tenemos, ¿no? Y obviamente pues no quisiera criticar la parte de la inspección, que aunque ha mejorado, pues que sepa detectar un acto, una condición, y ahora en el área de ustedes pues mucho menos, ¿no? Entonces existen métodos de control como el análisis del trabajo con seguridad, los estándares de seguridad, inspecciones planeadas, la ingeniería, o sea, vea que hay factores y herramientas que se pueden lograr, así como las actividades para la administración de control, como la identificación de los trabajos que se generan en cualquier área de trabajo correspondiente, los estándares, o sea, que son las normas, la medición, cómo vamos a medir, cómo vamos a evaluarlos, cómo vamos a establecer los sistemas de corrección, cómo vamos a establecer los sistemas de motivación. Y tocamos un punto importante, motivación, ¿qué es eso? ¿Cuánto me cuesta? No, ¿cómo me obligas a comprar unos carteles donde digan que debo usar o no usar? O cómo ejemplificar mi tarea con un sentido pragmático para que yo crea en la seguridad. No, pues ¿cómo esa apuesta? No invierto, ¿no? Entonces están las campañas, los concursos de seguridad, actividades inherentes para evitar los accidentes, pero desde un punto de vista de motivación y reconocimiento a las personas. Y obviamente pues también establece el control de daños a la propiedad. Dentro de las razones principales es pues, obviamente evitar el accidente, los daños a la propiedad, los daños materiales, los incidentes, porque estos al final de cuentas cuentan dentro del resultados de la organización desde el punto de vista económico. Y conste que ya hablamos de la salud, ¿no? Entonces vemos que los accidentes y enfermedades, ¿qué es lo que pasa? Pues generan lesiones, enfermedades irreversibles, inclusive muerte. Dañan la economía de las organizaciones por sanciones por incumplimientos, por los gastos ocultos, aquellos que no vemos. Y entonces lo dice la teoría de Framberg, dice, por cada peso visto hay entre 5 y 50 que no se ven de los costos de los accidentes. Y el mismo Framberg dice, hay entre 1 y 3 pesos de los costos misceláneos que cuesta el investigar lo que dejó de trabajar. Entonces vemos que no es nada más lo que pagamos el concepto de prima de riesgo al Seguro Social o al ISSSTE, ¿no? Sino es todo lo que implica todo esto. Y obviamente la pérdida de maquinaria y equipo, daños a la propiedad y sus instalaciones, que al final de cuentas son considerados como accidentes porque pudieron haber originado una lesión o una enfermedad. Y también pues, crean inseguridad en el personal, generándose más accidentes. Entonces los que tenemos experiencia en ese campo, pues, cuando hay un accidente crea una inestabilidad emocional de tal forma que es capaz de generar accidentes en el mismo lugar. También dentro de la generación de inestabilidad en general, pues causan una baja de la productividad, deficiencia en la calidad, la desmotivación en general, la desmoralización de la organización, hay una pérdida de imagen, de clientes, proveedores, pérdida de productos, baja en el mercado. Entonces vemos que hay una alta repercusión desde este punto de vista, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actuación del responsable del área? Pues los recorridos programados en el área de trabajo, y aquí los incluyo a todos ustedes. Los exámenes relacionados con la actividad, el inicial, el periódico, el específico según el riesgo, los de salida, que muchas veces ni se hacen, oye, ¿por qué se fue? No sabemos, ¿no? ¿Se fue enfermo o qué? ¿O cómo se fue a la otra empresa? La interpretación y el análisis desde el punto de vista de la salud ocupacional, la promoción y el fomento a la salud, la formación específica a la que contribuye a la gestión, el seguimiento de casos, la interactuación con las áreas enfocadas a la prevención, las historias clínicas, eso sí es función directa de todos ustedes, ¿no? Pero ya obviamente enfocados a lo que le he venido mencionando y no únicamente estar circunscritos a esperar al lesionado o al enfermo en el área, y ponemos ahí claramente en la entrada. Atención de las 11 a las 2, ¿no? De 2 a 3 como y sigo de 3 a 4. No, pues habrá que hacer sus recorridos para hacer todo lo que estoy mencionando. ¿Cuál es el papel del médico del trabajo? Conocer sus alcances y expectativas y la toma de decisiones. Eso es un valor que no tiene medida. Contar con los controles específicos, en los formatos de control de accidentes y enfermedades para saber las causales, ¿no? El control de los exámenes para saber de qué está enfermo, cómo entró, cómo salió. Que eso no estoy enseñando, eso es lo que hacen en la práctica cotidiana, ¿no? Los cuadros básicos de medicamentos, cuáles son los que requiero, cuáles son los permitidos, cuáles no. Los programas de las campañas, el expediente por trabajador.
Yo me recuerdo hace muchos años, Rodolfo me ayudó a recordar cuando se hizo un evento de salud en el trabajo en la industria bancaria, aquí en el centro Bancomer. Daba tristeza de ver cómo dilapidaban el dinero, ni siquiera orientado a la salud en el trabajo. Entonces si alguien se quería hacer una operación de los ojos, una cirugía plástica, decía, le voy a poner como apendicitis, y chin, y se iba, ¿no? No puede ser posible. O salían con una caja de medicamentos de los más caros, y era un dispendio total, ¿no? Entonces la intervención, me acuerdo de Rodolfo, fue muy inteligente, y les dijo cuáles eran las causales, y estaban todos los bancos, no nada más Bancomer, ¿eh? Y eso se modificó mucho los patrones de conducta, porque ustedes bien saben que están subsidiados al Seguro Social, ellos manejan sus casos y obviamente pues no, pues pagan su cuota al Seguro Social, pero ellos los atienden, pero con un dispendio total, ¿no? ¿Y quién los paga? Pues nosotros, de alguna forma, ¿no? A través de nuestras tarjetas y las deudas y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del médico? Pues también la realización de recorridos en las instalaciones, en la impartición de pláticas, de cursos, de las campañas, el seguimiento de los casos de todo tipo, ¿eh? Y eso me recuerda, en alguna ocasión nosotros otorgamos el Premio Nacional de Seguridad en México, o lo seguimos otorgando, y entonces fuimos a instalaciones de los petroleros y vimos que había un divorcio total de la seguridad y la higiene con los médicos del trabajo. Y entonces, obviamente, el responsable de alguien que se había accidentado, y tu trabajador, no, quién sabe, pues ahí se fue. ¿Y cuándo lo has visto? No, pues no me han reportado cuándo regresa. No hay seguimiento. Y los médicos del trabajo tampoco. Y entonces quiere decir que el trabajador es desechable porque nadie lo quiere. Entonces regresa, pues obviamente en su subconsciente viene resentido porque nadie lo tomó en cuenta, ¿no? Entonces eso viene en colación al seguimiento de los casos. Y obviamente las relaciones con otras instituciones del sector salud, precisamente para tratar de compenetrarse en los programas ya establecidos anteriormente. Y obviamente los estudios de morbilidad, que ustedes los conocen mejor. Entonces la salud ocupacional, lo que es la medicina del trabajo, es un conjunto de actividades asociado a disciplinas variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. Eso no lo inventé yo, es de ustedes. Ahora ejérzanla. Es el meollo del asunto. Entonces, si ya vemos el programa integral, pues vemos que hay un cumplimiento legal que es a fuerza, no es que si quieran, lo marca la ley. Tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, de ahí se desprenden las leyes de carácter federal, están alineadas a los convenios internacionales que vienen a ser órgano supremo inclusive arriba de las leyes, o están paralelamente, de ahí se desprenden los reglamentos, de los reglamentos las normas